Hola a todos. El día de hoy vamos a revisar las aplicaciones del diodo. En este caso particular me interesa revisar cómo diseñar una fuente de poder, es decir, convertir de una señal alterna, es decir, si tenemos en el tiempo una onda variable, en este caso una onda sinusoidal, que siempre está cambiando de polaridad, pues cómo poderlo convertir a corriente directa, es decir, en el tiempo, prácticamente cómo se vería una señal pues constante, ¿no? Entonces estamos hablando de que esta señal sería constante. Lo primero que hay que revisar es de que el concepto de rectificación, qué es lo que se refiere. Y es precisamente eso, es de convertir de una señal alterna, en este caso, por ejemplo, en nuestras casas, normalmente aquí en la región de México, ¿no? Pues utilizamos, por ejemplo, lo que es el voltaje, son de 110 volts, pero en este caso la frecuencia pues son 60 Hz, es decir, 60 ciclos por segundo. Lo que tenemos es una onda sinusoidal, entonces estamos hablando de que tenemos voltaje positivo, voltaje negativo, ¿sí? Entonces, rectificación significa que prácticamente yo quiero desaparecer, digamos que la parte negativa para hacerlo constante, es decir, puros voltajes positivos voy a tener o puros voltajes negativos. Eso implica que el voltaje ya no está fluctuando entre la polaridad negativa y la polaridad positiva, sino simplemente tengo voltajes que sí son, digamos, intermitentes, o sea, sí hay ceros y demás, pero lo que tengo es de que prácticamente el voltaje es meramente positivo o meramente negativo. En este caso particular, el voltaje pues ya se le puede decir que es de corriente directa. Más bien la señal es de corriente directa, ¿no? Entonces, o de voltaje directo, dependiendo de qué estemos analizando. Esto es lo que le llamamos un rectificador. Cuando hacemos entonces rectificador, medio rectificador que le conocemos, si observan solamente la parte negativa prácticamente desaparece. Entonces solamente estamos dejando la parte positiva, ¿sí? El semiciclo positivo se está dejando. Otro tipo de rectificación, bueno, prácticamente lo que se refiere es de que una vez que tengamos esta parte de rectificación, después vamos a proceder a filtrar, es decir, no me interesa tener fluctuaciones entre 0 y voltajes picos, entonces me interesa tratar de mantener una línea constante, que eso es al final lo que vamos a trabajar. Y de ahí, ya que hayamos filtrado la señal, entonces la vamos a regular. Es decir, observen que este voltaje de rizo que le conocemos o ruido en la señal, prácticamente lo vamos a convertir en algo constante, ¿sí? Con un menos ruido. ¿Para qué? Pues para poder conectar una carga, es decir, lo que ustedes quieran controlar. Esto prácticamente es el proceso de conversión de AC a DC. Entonces, vamos a ver esta primera parte, ¿sí? Que es lo que es capturar de AC y cómo rectificar. Entonces, para eso no podemos, con los diodos que vamos a utilizar de valores comerciales, no podemos utilizar directamente los 110, 120 volts directamente. Entonces, vamos a utilizar primero una especie de transformador. Es decir, vamos a reducir alrededor de 120 volts AC, ¿sí? Lo vamos a reducir a 1224. Es decir, prácticamente de la señal sinusoidal, ¿sí? De 120 volts, lo que vamos a hacer es, definitivamente va a volver a ser una señal sinusoidal, pero va a ser más chiquita, es decir, a lo mejor de 24 volts o 12 volts, dependiendo. Entonces, es AC a AC, ¿sí? Sigue siendo AC la conversión, pero lo que ahora trabajamos es de que vamos a reducir el voltaje para poderlo manejar de manera más apropiada, ¿no? Con los componentes que vamos a trabajar. ¿Cómo funciona el transformador? Bueno, el transformador es algo muy particular, es prácticamente cables enrollados sobre un núcleo de hierro, en este caso de ferrita. Entonces, lo que tenemos es una bobina primaria, en este caso la bobina primaria y la bobina secundaria. Dependiendo del número de vueltas es la transformación que va a existir. Por ejemplo, si el número de vueltas en la primaria es menor que la secundaria,
significa que si ustedes aquí ponen un voltaje, en este caso, conectado, un voltaje de alterno, conectado a la bobina primaria, en la secundaria ustedes van a ver un efecto de amplificación, ¿sí? Pero si en la bobina primaria tienen más vueltas que en la secundaria, van a ver un efecto de reducción, ¿sí? En vez de amplificación es reducción. ¿Cómo opera esto? Bueno, al paso, esto es prácticamente por la ley de Faraday. En este caso, por ejemplo, si ustedes tienen una bobina conectada a una señal que está variando en el tiempo, ¿sí? La corriente empieza a fluctuar, ¿sí? De positivo a negativo, si en un semiciclo es positivo, en otro negativo. Alrededor se genera entonces un campo magnético, en este caso electromagnético. Dice Faraday que si tú tienes otra bobina cercana, entonces menciona en su ley de inducción que si tú presentas un campo magnético variante en este embobinado, lo que tú vas a observar es una diferencia de potencial eléctrico, es decir, estás creando energía a partir de una bobina que ha sufrido alteraciones en su campo magnético. Entonces eso se transfiere hacia esta bobina y prácticamente entonces tenemos aquí, si yo pudiera graficar esto, pues una señal alterna también generada, sí, a partir del efecto de inducción. Este es el efecto de inducción de Faraday. Y Faraday, bueno, pues hace una relación también con el número de vueltas. N es el número de vueltas en el secundario con respecto al número de vueltas en el primario. Entonces, el voltaje del secundario es la cantidad de vueltas, digamos que la razón de cantidad de vueltas, por el voltaje del primario. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos más, digamos que a lo mejor tengo una vuelta en el secundario y tengo 10 vueltas en el primario, ¿sí? 1 entre 10, prácticamente esto se convierte como 1 entre 10, entonces estoy dividiendo el voltaje de primario entre 10, entonces efectivamente estoy haciendo reducción. Pero si es al revés, entonces estaría amplificando, y aguas, porque podríamos tronar el transformador si este no lo soporta. Bien, ya que podemos comprender que efectivamente existe una reducción de voltaje de una señal alterna de más voltaje, vamos a tener una señal alterna más chiquita. Entonces ahora sí procedemos al efecto de rectificación. ¿Cómo es esto? Bueno, ya que tengamos entonces esta señal alterna pues ya manejable y operable con estos componentes, con las características de estos componentes, pues vamos a ver entonces la aplicación del diodo. El diodo, lo que comentábamos es de que permite el paso en un sentido y al reverso no. Entonces a esto se le va a conocer como rectificador de media onda. Es decir, durante el semiciclo positivo, la corriente alterna prácticamente pues polariza de manera directa al diodo, lo cual permite el paso de la señal. En este caso, bueno, es la señal menos la caída de voltaje del diodo. Entonces estamos hablando que es el voltaje del secundario menos la caída del diodo, que normalmente es 6.7 o varía el voltaje o la caída de voltaje de cada diodo, ¿sí? Durante el semiciclo negativo, esto significaría que la señal alterna ahora está tratando de ir en sentido contrario. Entonces polariza de manera inversa al diodo, por lo cual se comporta como un circuito abierto. Entonces técnicamente no fluye corriente eléctrica y por lo tanto se observa cero voltaje, ¿sí? Cero voltaje. Entonces si esto está alternando a 60 Hz, entonces prácticamente pues tenemos positivo y cero, positivo, cero, positivo y cero. Esto es voltaje, ya se le puede considerar DC, que está variando de entre 0 hasta un pico y va bajando hasta 0 de nuevo, porque significa que tengo puros voltajes positivos, ¿sí? Este es un rectificador de media onda. Entonces ya completo el circuito de media onda, significaría que yo voy a conectarme al voltaje de corriente alterna, ¿sí? De AC, de 110 o 120 volts, le voy a poner un fusible para evitar sobredescarga, entonces que se rompa primero antes de dañar el resto de los componentes. Y bueno, lo que voy a hacer es conectar el transformador de esta manera. Entonces aquí va a existir una reducción
y a partir de aquí entonces existe la rectificación. Entonces recordemos la fórmula de N. Entonces el voltaje final aquí que voy a observar, ¿sí? Esto sería VP, el voltaje pico de salida, sería el voltaje pico del secundario, es decir, este voltaje del secundario, menos la caída de voltaje del diodo, que es 0.7. Entonces, prácticamente esto yo voy a estar observando en este resistor, que al final es mi resistencia de carga, ¿no? Entonces ahí es donde yo voy a estar midiendo. Bien, esto es lo que es un rectificador de media onda. Ahora, algo muy interesante de esto es de que podemos aprovechar el semiciclo negativo y podemos entonces tener un rectificador de onda completa. Observen que donde existía el cero, prácticamente aquí, estoy aprovechando otro, estoy duplicando, como quien dice, la frecuencia. Vamos a ver cómo trabaja entonces un rectificador de onda completa. Hay varias maneras, pero la manera más práctica y famosa que ha existido es el puente de diodos. Volvemos a lo mismo, prácticamente tenemos esta parte que es de reducción de voltaje y aquí viene lo bueno. Esto es prácticamente un puente de diodos, así se le conoce, entonces voy a utilizar 4 diodos y la estrategia es que efectivamente esto pueda servir para trabajar entonces lo que es la señal alterna. Entonces durante el semiciclo positivo, que es esta parte, pues la corriente entra, ¿sí? Y como observa que tiene dos caminos, ya sea este o este, pero este diodo está polarizado de manera positiva o directa y este diodo está, digamos que está ubicado de manera inversa, ¿no? Está polarizado de manera inversa. Entonces la corriente eléctrica sigue este flujo y tampoco se va por acá porque está polarizado de manera inversa. Entonces se sigue, ¿sí? Por la resistencia. Esto es tierra. Recuerden que la tierra también es acá. Fluye. Y bueno, acá entonces, ¿por dónde se va? Por este diodo. ¿Por qué? Porque este diodo está polarizado de manera inversa, entonces significa que está abierto, no hay un camino aquí. Entonces continúa y prácticamente termina el circuito, ¿no? Y otra vez vuelve a comenzar. Entonces, prácticamente se vuelve a ver el semiciclo positivo en esta parte, pero la caída de voltaje no es de un solo diodo, sino son de 2 diodos, o sea, menos 1.4 volts. Entonces, por eso el voltaje pico que voy a ver aquí es el voltaje del secundario menos 1.4 volts. Esto es durante el semiciclo positivo. Entonces, de igual manera, lo que se va a observar es de que, vamos a borrar todo esto, erase all ink aquí. Entonces, lo que vamos a ver es ahora qué pasa durante el semiciclo negativo. Entonces, durante el ciclo negativo sucede algo igual. Ahora la corriente eléctrica empieza a fluir por acá, ¿sí? Entonces se va a la resistencia de carga. Recuerden que esto es tierra, es como si tuviéramos el mismo nodo, ¿sí? La tierra entonces fluye y como este diodo está ahora abierto, entonces se regresa por este diodo porque está polarizado de manera ahora directa, más menos, y entonces termina su flujo de esta manera, ¿sí? Entonces ya se ve, anteriormente teníamos este positivo, ahora tenemos el otro semiciclo positivo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas siempre tenemos una medida más menos con respecto a tierra. Entonces así hemos obtenido lo que es el rectificador de onda completa. Vamos a ver las ventajas de tener uno de onda completa o de uno de media onda. Entonces lo vamos a demostrar en el siguiente proceso, que es el filtrado. Recuerden que el primer paso es reducción de voltaje, segundo paso es rectificación y tercer paso sería el filtrado. Es decir, nosotros ya tenemos una rectificación que ya es DC y lo que queremos es convertir igual, sería mantener el DC, pero lo que queremos ya no son estas fluctuaciones, no me interesa ya tener esto, necesito mantener un nivel de voltaje, ¿no? Prácticamente que sea constante.
vamos a acercarnos a este nivel constante y lo vamos a usar por medio de un capacitor, nuevo componente para analizar. ¿Qué es un capacitor? Bueno, el capacitor prácticamente almacena energía potencial dentro de su campo eléctrico. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a revisar algunos componentes que existen en el mercado. Su unidad de medida es faradios. Entonces, faradios. Entonces, se denota con la letra F. Entonces, normalmente en el mercado nos venden microfaradios porque no son valores muy grandes. A reserva de los supercapacitores que nos puedan vender del nivel ya de faradios o milifaradios. Entonces estamos hablando de que nos venden picofaradios o nanofaradios. Entonces esos son normalmente los valores comerciales que van a encontrar ustedes. Entonces existen de varios modos. Estos son los cerámicos. Estos son cerámicos, no importa si los ponen al revés o al derecho. Estos son electrolíticos, tienen polaridad, digamos que la polaridad positiva, negativa, entonces no los podemos poner al revés, si no pueden explotar. Y también tenemos entonces de ciertas filminas como tantalium y demás, entonces que también unos de ellos pueden ser también, que pueden tener polaridad. Vamos a ver cómo funciona el capacitor. El capacitor no es más que, digamos en el modo más rústico, pueden ustedes agarrar dos plaquitas de metal, ¿sí?, que sean conductoras y las separan. Entonces, al momento de tener esta separación, y si ustedes alimentan una placa, digamos, de carga negativa y otra plaquita de una carga menos negativa, es decir, la positiva de una batería, lo que va a pasar es de que el medio de separación puede ser el aire, puede ser otro dieléctrico. Lo que va a suceder es de que, pues, como el aire es un aislante, se podría decir, o prácticamente es nula como tal la conductividad, bueno, entonces lo que va a suceder es de que las placas se van a cargar, entonces se van a quedar aquí los electrones pegados a la placa. Y cuando existe cargas negativas y carga positiva, es decir, menos electrones aquí y ahí hay más electrones, se genera lo que le llaman campo eléctrico. Entonces, ¿eso qué significa? Que el capacitor, al tener de un lado positivo y de otro lado negativo, significa que presenta carga. Entonces, si yo desconecto esta batería, los electrones se quedaron aquí, entonces se podría decir que el capacitor almacena carga en su campo eléctrico. Entonces, si quito yo la batería, es muy probable, dependiendo de las propiedades del material, se permanezcan estas cargas, ¿no? Entonces, algunos símbolos que podemos tener, este es un capacitor, en este caso no polarizado, o sea, se podría decir cerámico, en donde no tiene polaridad, más menos, no importa. Hay capacitores que les digo que son polarizados, es decir, tienen un signo más, un menos, y también van a existir capacitores variables. Entonces, hay una fórmula que podemos usar, que donde epsilon es la permitividad eléctrica del material aislante que tengo. El área es prácticamente el área de la superficie y la distancia de separación entre las placas. Entonces todo esto está medido en faradios. Entonces yo puedo armar un propio capacitor y almacenar carga, es decir, poder tener carga positiva en esta área y carga negativa en esta placa. Entonces, si yo mido con un multímetro de aquí a acá, pues voy a tener voltaje, ¿sí? Entonces, dependiendo de la capacitancia. Entonces, la capacitancia no es cuánto voltaje pueda yo almacenar, es qué tanto tiempo puedo retener ese voltaje. Entonces, podría decirse que a mayor capacitancia, mayor capacidad de almacenar carga por más tiempo. Entre menor capacitancia, menos tiempo voy a almacenar esa carga. Entonces me puede servir entonces para filtrar señales, mantener ciertas señales. Y bueno, en dado caso, si uno varios capacitores, puedo formar algo que se llaman bancos capacitivos. Entonces, estos bancos capacitivos, pues entre más tenga, prácticamente pueden servirme para poder almacenar energía por cierto tiempo.
Por ejemplo, hay servidores que si se va la energía eléctrica y si tienes bancos capacitivos, pueden retener hasta 30 días tu carga, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de capacitancia y el material con el que esté hecho. Bien, ¿por qué es necesario ver capacitores en diodos? Bueno, porque estamos viendo la conversión de AC a DC y necesito mantener un voltaje constante. Entonces, prácticamente entonces lo que va a suceder es de que presenta cierto comportamiento de carga y descarga. Supongamos que la señal de entrada es positiva y luego 0, y luego positiva, luego 0, pues presenta cierto tiempo de carga, cierto tiempo de descarga el capacitor. Y se dice por ahí que tau es prácticamente una constante de tiempo. Tau normalmente está definida como la resistencia por la capacitancia. Esto es medido en tiempo, en segundos. Entonces se dice por ahí que a 5 taus, 1, 2, 3, 4, 5, se considera cargado el capacitor. Entonces, entre mayor capacitancia, más tiempo voy a necesitar para cargar el capacitor. Pero también a 5 taus, 1, 2, 3, 4, 5, también se considera completamente descargado. Entonces quiere decir que a mayor capacitancia voy a durar más en retener la carga hasta que se vaya, ¿no? Entonces, y de nuevo, si tengo otra señal que quiero cargar, prácticamente, entonces esto sería como tener un circuito de una señal de voltaje DC con un interruptor, ¿sí? Y luego un capacitor. Entonces, a lo mejor el electrolítico. Entonces, estar abre y cierra, entonces este capacitor pues va a estar cargando, descargando, ¿no? Entonces, aquí yo puedo medir el voltaje del capacitor. Como les comentaba, esto es necesario para filtrar la señal que teníamos de rectificada y lo que queremos es hacer algo constante, ¿sí? Entonces, por eso, entonces, al diodo, a la salida del diodo, le vamos a agregar un capacitor en paralelo con la resistencia. ¿Para qué? Bueno, vamos a revisar. Entonces, lo que sucede es de que durante el semiciclo positivo, aquí hasta la mitad, que es donde empieza pues aquí prácticamente termina el punto pico, el punto máximo. Esta señal lo que está haciendo es cargando la placa, entonces lo que se está viendo es de que esta señal prácticamente se transfiere a la resistencia y yo voy a ver esta parte. ¿Qué va a pasar con el semiciclo negativo o cuando empieza a decaer? Entonces lo que sucede es de que el capacitor, el diodo más bien, se comporta en circuito abierto, entonces esto ya no existe, y el capacitor, la carga que almacenó, ¿sí?, la va a descargar en la resistencia. Entonces, prácticamente aquí lo que hicimos es de que el capacitor se estuvo cargando, y una vez que el diodo ya entra en polarización inversa, se desconecta de la fuente, entonces queda como una batería. Entonces, la batería, pero como no tengo una fuente de suministro, entonces eventualmente sufre una descarga y es por eso que va a sufrir una descarga. Pero cuando llegue otra vez el nuevo ciclo positivo, pues entonces va a volver a cargar el capacitor. Entonces, dentro del filtrado vamos a ver que un rectificador de media onda haría prácticamente esta carga. Carga el capacitor, se descarga hasta que vuelva al otro semiciclo positivo y entonces veríamos este rizado, se le llama voltaje de rizado. Entonces yo podría ver en la señal, si lo grafico en el tiempo, como un voltaje de esta manera, ¿no? O sea, un rizado. Pues está medio ruidosa, pero ya por lo menos no llega hasta 0, ¿sí? Por el capacitor. Pero un rectificador de onda completa, como ya puedo aprovechar este semiciclo, entonces el rizado es menor, es decir, prácticamente tiendo a reducir un poco el ruido. Entonces, a diferencia de la señal que tengo aquí, pues voy a ver un menos rizado, ¿no? Entonces, prácticamente, pues veo menos fluctuaciones cuando tengo un rectificador de onda completa. Entonces, lo que sería es de que si no tengo un filtro, es decir, un capacitor, yo estaría viendo estas fluctuaciones con rizado. Pero si yo conecto el capacitor, sí, que le llamamos que trabaja como filtro,
pues entonces yo voy a mantener que en lugar de que llegue a 0 volts, pues se va a mantener prácticamente sobre una tendencia constante. Entonces, ¿cómo vamos a observar esto? Y esto va a ser prácticamente de tarea. ¿Qué hace un osciloscopio? Y cómo trabaja. Entonces, lo que vamos a poder observar en el laboratorio, jóvenes, es el comportamiento del capacitor o del diodo más bien, y su respuesta con filtro o sin filtro, es decir, con capacitor y sin capacitor. Entonces vamos a estar observando la señal de salida, ya sea filtrada o no filtrada, con el uso del osciloscopio. Entonces esto lo vamos a trabajar. Y finalmente, ya que tenemos entonces un voltaje más o menos constante, la idea es tratar de minimizar este ruido y aparte mantener un voltaje. A lo mejor yo les pido que sea de 5 volts la fuente o a lo mejor de 12 volts, dependiendo de los voltajes de entrada. Entonces quiero mantener un voltaje constante, entonces se le llama a esto regulación de voltaje. ¿Y qué es lo que voy a usar? Bueno, reguladores. Entonces, la serie 78 son reguladores ya comerciales que prácticamente reciben una entrada positiva y tienen estos pequeños capacitores adicionales para poder filtrar mejor todavía la señal. Entonces, recibe una señal positiva de entrada y genera, entonces, regula una señal positiva, pero de salida. Entonces, con respecto a tierra, yo voy a tener un voltaje regulado. La serie 78, entonces la XX significa que si nos venden un 7805, me va a regular siempre 5 volts. Entonces yo puedo aquí tener 12 volts y me va a regular siempre a 5. Puedo tener 10 volts y también mientras sea mayor al voltaje que regulo. Obviamente si tengo 3 volts acá, pues no va a poder porque no es un amplificador, ¿sí? Si yo les pidiera a lo mejor regular a 12 volts, a lo mejor tendrían que comprar un 7812, un regulador 7812. Entonces, y los venden en varios encapsulados. Este es el típico que nos van a vender para ProtoWar, que es el TO220, que es un encapsulado de 3 terminales iguales de potencia. Pero también nos venden en montaje superficial, que eso, bueno, ya sería otra manera de contemplarlos, ¿no? Entonces no caben en ProtoWar esto. Bien, entonces su laboratorio final, jóvenes, van a ser una fuente de voltaje prácticamente de 5 volts. Entonces, en donde el proceso es este. Van a tener que comprar un cable de AC, ¿sí? Lo van a pelar, le van a soldar un interruptor, en este caso un limit switch, por ejemplo, que aguante lo que serían los 220 volts o 110. Van a comprar lo que son los fusibles. En este caso puede ser de cierto amperaje que ustedes pretendan. Esto para evitar sobredescargas y pueda dañar el resto del circuito. Van a comprar un transformador que va a permitir reducir el voltaje, ¿sí? Un transformador a lo mejor a 12 volts podría ser, o a 24 volts, dependiendo. Y van a comprar 4 diodos. En la tienda les pueden decir que pueden comprar un puente de diodos ya encapsulado. Entonces, si está bien, me gustaría que probaran más bien, compren los dos, un puente de diodos ya integrado, pero en este caso sí me gustaría que compraran los 4 diodos para que sepan cablear lo que es el puente y sobre todo repasar el concepto de tierra. Con respecto a este punto, ya son todas las mediciones, ¿sí? Entonces, a partir de aquí vamos a poner los capacitores que van a permitir filtrar y de ahí vamos a poner el 7805, que es el regulador, para tener de salida 5 volts siempre. Entonces, este es el concepto de cómo regular desde una señal alterna a una señal directa. Muy bien, entonces pues espero les haya gustado el video. Muchas gracias, nos vemos pronto.